de esa forma la práctica que van a hacer, ¿no? Entonces, han hecho muy buenos videos sus compañeros pasados, con la muy buena participación de sus familiares, ¿no? Han sido unos videos muy bonitos, donde han podido practicar la exploración neurológica en vivo, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer un repaso con unas láminas que yo le voy a mostrar. Después vamos a complementar con un video de lo que es la exploración neurológica. Y después ustedes van a hacer su propia práctica y esa práctica lo van a grabar y me la van a enviar, ¿ya? Entonces son 3 videos que van a tener que enviarme durante estas 2 semanas de práctica. La semiología neurológica, como la semiología de otras partes del cuerpo, ¿no? Tanto la parte respiratoria, la parte cardiovascular, tiene bastantes síndromes. Entonces, vamos a revisar también algunos síndromes importantes, ¿no? Y aparte de los síndromes que van a ver en la teoría, hay otros síndromes, ¿no? Que se caracterizan. ¿Qué es un síndrome? A ver, chicos. ¿Qué dice? A ver, Guido, a ver, Guido, ¿qué es un síndrome? Bueno, doctor, es la conjunción de los signos con los síntomas que se pueden presentar en una patología. Ya. Entonces, ¿estás de acuerdo, Melissa? Sí, doctor. Síntomas y signos. Ya. Entonces se agrupan, ¿no? Una serie de signos y síntomas, ¿no? Y estos nos forman un síndrome, ¿no? Y ese síndrome puede tener múltiples causas. Eso es lo característico, ¿no? Es importante que eso lo maduren ahora. ¿Por qué? Porque a veces yo veo en alumnos del último año que me dicen, por ejemplo, viene el paciente con un problema de cefalea y entonces si viene con otro paciente con problema de náuseas, entonces es síndrome nauseoso, síndrome doloroso. Entonces no es un solo síntoma, no hace el síndrome por si acaso. Entonces eso ya ustedes que están haciendo la última rotación han visto ya, ¿no? Durante estos siete rotaciones que han hecho, ¿no? Han podido corroborar. La historia clínica es de suma importancia en estos pacientes neurológicos, porque de ellos vamos a obtener, ¿no? los síntomas, ¿no? Y vamos a ver también ahora cuáles son los principales motivos de consulta, o sea, los principales síntomas que las personas consultan en neurología. Y tenemos que esos síntomas nosotros investigarlos bien, ¿no? O sea, la persona hacer una buena anamnesis. ¿Ustedes creen que a todos los pacientes con problemas neurológicos se les puede hacer la anamnesis directa? No, doctor. A sus familiares en algunos casos. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los principales motivos de consulta, ¿qué cosa es? ¿Cómo llegan estos pacientes a la consulta? Tanto depende de una consulta ambulatoria como una consulta de emergencia. Bueno, doctor, pueden presentar un poco de, bueno, llegan desorientados a veces. Claro, o sea, llegan desorientados y por eso vamos nosotros a revisar, ¿no? Justamente cómo está su estado de atención, vamos a ver, ¿no? Vamos a valorar su estado de conciencia. Entonces, hay muchos pacientes que no van a poder dar datos. Entonces, esos pacientes vamos a tener que nosotros dificultad en la posibilidad de obtener datos y por tanto hay que ya tener una serie de preguntas en nuestra cabeza orientados al síntoma que lo trae, ¿no? Por ejemplo, si lo trae una cefalea, nosotros tenemos que preguntarle al familiar, ¿no? Más o menos cuándo se dio cuenta que tenía cefalea, cómo se quejaba, qué le decía, porque de repente empieza un paciente con cefalea, pero al final termina llegando a la emergencia por un trastorno de conciencia o a la consulta. Entonces eso tiene que valorar bien, o sea, la importancia de la historia clínica aquí y en todos los capítulos que han visto es esencial, ¿no?
Y aquí sí, por ejemplo, el examen neurológico, ¿no? Este examen neurológico que van a hacer ustedes, ¿no? El hallazgo que van a encontrar en este examen neurológico lo van a asociar siempre a un componente, a una parte del, ¿no? La lesión va a estar en una parte de nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, nos va a ubicar, ¿no? Va a ubicar qué el compromiso que hay neurológico, y vamos nosotros a investigar, ¿no? La probable causa que está produciendo este síndrome, ¿no? ¿Dónde está la lesión? Si es una lesión a nivel central de la primera neurona motora, de la segunda, o de los nervios espinales, ¿dónde está? ¿Es de la vía piramidal, de la vía sensitiva? Entonces, todo eso van a valorarlo en el examen, la exploración neurológica. Entonces, tiene mucha importancia porque estos signos que van a encontrarse van siempre a decirles qué parte de nuestro sistema nervioso central o nuestro sistema nervioso en general está afectado, ¿no? Entonces, eso se trata. Entonces, justamente están rotando ustedes en esta última rotación, después de haber rotado ya todo, así que están pues, ¿no? con todo el conocimiento que les permita entender mejor la parte neurológica, porque hay patologías, ¿no? Hay patologías de otros sistemas, ¿no? Que implican también un compromiso neurológico. Entonces, eso es tener en cuenta, ¿no? La importancia. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Doctor, sí, aprovechando que usted ha mencionado sobre los síndromes, ¿no? Bueno, no sé si se... Bueno, mi problema, bueno, lo que yo he notado es que es con respecto a la nomenclatura, como usted menciona, ¿no? Si presenta vómitos, síndrome emético, pero antes no sabía cómo describir el síndrome. ¿Hay alguna literatura, alguna nomenclatura recomendada con respecto a ello? No, miren, por ejemplo, si tiene náuseas, y eso no es un síndrome médico, ¿no? Por eso le decía yo, tiene que tener uno o más signos, o sea, un síntoma, ¿no? Asociado a un signo. Por ejemplo, yo les digo, para considerarlo síndrome, ¿no? Porque, por ejemplo, si un paciente viene el paciente presenta tos, y ustedes me dicen, bueno, el paciente tiene un síndrome un síndrome neumónico. Entonces yo no puedo catalogarlo eso como síndrome, ¿no? Porque para mí es un conjunto de signos y síntomas. Yo tendría que, para poder decir que es un síndrome, primeramente que el paciente tenga tos, que tenga dificultad respiratoria, y cuando viene, ¿no? Yo le voy a evaluar, ¿no? Y voy a decir, bueno, su frecuencia respiratoria está en 24, le ausculto los pulmones y voy a encontrar qué cosa, crepitantes en una de las bases, de repente un soplo, ¿no? Característico de la neumonía, ¿no? Y le tomo una placa. Bueno, de repente no le tomo la placa, pero con eso yo podría decir, bueno, sí, probablemente pues es un problema de un síndrome neumónico, porque tengo crepitantes, tengo dolor pleurítico, tengo tos, tengo fiebre, entonces eso va a encajar, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, el paciente viene con náuseas nomás y ustedes dicen síndrome médico, eso no es así, pues, ¿no? Ustedes ese síndrome tendrían que verlo, si el paciente pues tiene realmente náuseas, si ve que vomitó, ¿no? Valorarle, porque de repente esas náuseas están relacionadas a otra patología, porque de repente este paciente viene con náuseas, pero también tiene dolor de cabeza, y ustedes si le examinan, encuentran rigidez de nuca, entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Es un síndrome nauseoso o qué cosa es? ¿Qué síndrome sería? No sabría decirle, doctor. Un síndrome meningio, y eso lo vamos a ver ahora en la clase. Entonces, tenga mucho cuidado cuando ustedes agrupan, ¿no? los síntomas y los signos para hacer síndromes. Y ahora digo, si tiene un síndrome meningio, puede ser de varias causas, ¿no?
puede ser un síndrome meningio infeccioso, no infeccioso, entonces ahí ustedes ya les permite, ¿no? Especificarlo como tal, ¿no? Pero esa náusea que tenía, no es un síndrome médico, sino es parte de otro síndrome, ¿no? O sea, es un síntoma, ¿no? Y un signo, de repente, si evidenciamos el tipo de vómito, de un síndrome mayor, ¿no? Que es el síndrome meningio, ¿no? O quizás de repente tiene cefalea e hipertensión, ¿no? ¿Y qué podrían decir ustedes? ¿Es un síndrome qué cosa? De hipertensión endocraneana. Entonces, no todo no le pueden echar ustedes, por ser un síntoma solo, no. Tiene que ser un conjunto de signos y síntomas que estén representando, ¿no? A una patología, ¿no? Y que pueda tener muchas causas de este síndrome. Entonces, es así. Entonces, pueden revisar ustedes, ¿no? La nomenclatura, ¿no? Cualquier libro de semiología van a ver lo que es un síndrome, ¿no? Pero como le digo, no pueden poner a todo síndrome como tal, ¿no? Síndrome disneico, entonces eso no es así, ¿no? Tiene que tener un conjunto de signos que agrupen, ¿no? Algo que explique, ¿no? Qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a presentarles, ¿no? Unas diapositivas, ¿no? Para un poquito visualizar lo que les estoy diciendo, ¿no? La importancia, ¿no? De la historia clínica. Vamos a ver ahora. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve, doctor. Entonces vamos a hacer el ingreso, ¿no? A lo que es la semiología neurológica. Ya, entonces se ve en la pantalla grande, ¿no? Ya. Sí, doctor, se ve. Entonces, la importancia de la anamnesis, ¿no? Yo le decía, aquí hay que dar importancia al síntoma inicial y al síntoma dominante, ¿no? A ver, ¿qué opinan sobre eso? ¿Que el síntoma inicial y el síntoma dominante, ¿será igual o no? ¿Qué dice, a ver, Melissa? El síntoma inicial es creo que el motivo de consulta por el que viene. Y ya el dominante, imagino que es mientras le vas haciendo la anamnesis, va brotando otros síntomas que no los había percatado a la paciente. A ver, ¿qué dice, a ver, qué dice Gido? Me parece, doctor, que el síntoma dominante es aquel que nos va a llevar al posible diagnóstico, es el que nos va a acercar más al diagnóstico del paciente. Entonces esto es importante, ¿no? En la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, la persona, y siempre pónganlo en ejemplo, ¿no? Ustedes hagan sus ejemplos y para que puedan comparar, ¿no? Comparar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene cefalea inicial, ¿no? Empieza con cefalea, vamos a poner un caso, por ejemplo, un paciente que tenga no un cuadro agudo, sino un subagudo de cefalea, ¿no? Que se va intensificando progresivamente con los días, que de repente no calma con medicación, y en el transcurso de los días hace trastorno de conciencia, ¿no? Progresivo, y hasta que llega a un estado de confusión máxima y los pacientes y la familia pues lo lleva a la emergencia, ¿no? O lo lleva a la consulta. Entonces, ahí hay al menos dos síntomas, ¿no? ¿Cuál sería el síntoma inicial? En la cefalea, que La me... cefalea, ¿no? ¿Y cuál es el síntoma dominante, ¿no? ¿Cuál sería? La desorientación.
el trastorno de conciencia, la desorientación, ¿no? Porque al final eso es el que lo lleva a la consulta. De repente la cefalea tomaba, de repente Panadol le disminuía, pero una vez que entra con trastorno de conciencia ya no ni Panadol, nada le va a solucionar el problema, no sé qué. Entonces es el síntoma dominante, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que ver ustedes, al igual que en todas las epidemiologías que han visto, reconocer, ¿no? Cuál es el síntoma que predomina, ¿no? Y el síntoma que lo hace, el síntoma por el cual consulta, tienen que ver ustedes, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la consulta, ¿no? Del paciente? O sea, tienen que evidenciar, ¿no? Si la cefalea es lo que lo trae, si es que lo trae, por ejemplo, eh, un adormecimiento del cuerpo, lo trae una convulsión, ¿no? ¿Qué es lo que lo trae al paciente, ¿no? En la medida de lo posible, igual que en cualquier capítulo que han visto ustedes al hacer la historia clínica, tienen que dejar de hablar el enfermo, ¿no? En la medida de lo posible, pero como les digo, aquí un gran porcentaje de pacientes llegan con alteración del estado de conciencia de diferentes grados, entonces es un poco difícil hacerle, ¿no? Esta parte, ¿no? Pero al que puede hay que tratar de sacarle lo máximo posible, ¿no? Bajo las preguntas y que el paciente pues les pueda referir, ¿no? Puede dejarlo hablar al enfermo. Después, poder nosotros, ¿no? Reconducir las preguntas, ¿no? Entonces, si el paciente le está diciendo, de repente yo vengo con cefalea y después dice, y después he tenido náuseas, ¿no? Y después, y por eso vengo, entonces tiene que ser bueno, y cómo fue su dolor de cabeza, cómo era el inicio, con qué calmaba, o si persiste en la actualidad, la intensidad del dolor de cabeza, ¿no? Entonces, todo eso tiene que preguntarle, ¿no? Antes de pasar al siguiente síntoma que tiene el paciente, ¿no? Y, por ejemplo, si el paciente vomita, ¿no? ¿Qué le preguntarían ustedes? A ver, Melissa. El color del vómito, con qué frecuencia. En la parte neurológica, ¿qué nos interesa de este tipo de vómito? Para diferenciarlo, pues, ¿no? El vómito de origen, de repente, central de los otros vómitos, ¿no? ¿Qué dice, a ver, Guido? De repente si hay algún estímulo que le hace vomitar o... Entonces, eso es importante, ¿no? Diferenciar. El vómito de origen central es un vómito explosivo, ¿no? Es lo característico, ¿no? No tiene arcada, puede ser ¿no? Como disparo sale el vómito. Entonces, eso tiene que diferenciar, pues tiene que preguntar ustedes, ¿no? El síntoma en relación a la parte neurológica, ¿no? Entonces hay que establecer, ¿no? Una buena relación médico-paciente, ¿no? O médico familiar para poder nosotros, que el paciente y el familiar nos puedan dar los datos adecuados, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, esto, cositas que estamos repasando, que lo han visto un montón de veces ustedes, es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque, como les digo, la base de hacer diagnósticos es hacer una buena anamnesis, ¿no? Haciendo una buena anamnesis tienen por lo menos el 75% de diagnóstico ustedes. Con un buen examen neurológico, en este caso, aumentan un 85% su diagnóstico y el resto ya lo van a hacer con exámenes auxiliares, ¿no? Por eso es que vamos a ver en la siguiente lámina algo importante, ¿no? Entonces, miren, la historia clínica debe permitir formular, ¿no? Una hipótesis, por eso les decía, ¿no? Ustedes hacen un diagnóstico con los signos y los síntomas que tienen, un diagnóstico sindrómico, ¿no? Un diagnóstico de qué parte del sistema nervioso está afectado, ¿no? Y sospechar la etiología, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, no, viene por un dolor de cabeza intenso, ¿no? Y tiene pérdida de conciencia con asimetría, ¿no? De medio cuerpo, parecia. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué le pasó?
Si les viene así un paciente, ¿no? Hipertenso, que refiere dolor de cabeza, ¿no? Y tiene una hemiplegia, una hemiparesia del haber hecho. ¿Ah? ¿Un ictus? Un ictus, ¿no? Un ictus. Entonces, eso es importante. A veces ustedes están con un diagnóstico, presenta un diagnóstico que de repente es un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, buscar la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? De repente es un, un, este, un ACV cardioembólico, ¿no? Entonces tendrían que ya ver de repente si tenía pues ruidos cardíacos arrítmicos, ¿no? Pensé que tenía una fibrilación auricular. Entonces, todo lo que has visto anteriormente se relaciona, ¿no? Entonces, es importante como en cualquier capítulo que les vuelvo a repetir, ¿no? Hacer una buena historia clínica, sospechar, ¿no? De una hipótesis, ¿no? De diagnóstico con sus síndromes y ver la causa, ¿no? Que le puede estar causando. Entonces, como le digo, es muy importante, ¿no? La historia clínica. Entonces, yo les decía, ¿no? Que en algunos pacientes es difícil poder coger la historia, ¿no? Por el tipo de pacientes, los pacientes neurológicos, ¿no? Algunos hay un diferente compromiso del estado de conciencia, o quizás por bajo nivel intelectual, paciente con demencia, mal estado clínico, ¿no? Pacientes abúlicos que no colaboran, ¿no? Pero en general son pacientes que tienen alguna alteración del estado de conciencia, ¿no? Ahora, hay que, por eso, nosotros tener una buena relación con el familiar o con el personal que lo traen, ¿no? Pues a veces están en casa de reposo, pacientes neurológicos son muchos de ellos de edad avanzada, ¿no? Porque como van a ver ustedes la etiología cardiovascular, ¿no? ¿No? Y problemas oncológicos, pacientes con enfermedades crónicas que se descompensan, todos ellos nos van a dar problemas neurológicos. Y como ven, estos pacientes casi son pacientes mayores. Entonces, les decía yo que es un poco difícil a veces consignar una buena anamnesis, ¿no? Por lo tanto, tienen que examinar muy bien a estos pacientes, muy bien, porque a veces lo que no nos dicen, nosotros lo podemos encontrar si examinamos adecuadamente. Entonces hay que hacer un buen examen neurológico en este caso. Cuando hablamos de la historia clínica y vemos los antecedentes del paciente, podemos nosotros, por la edad del paciente, pensar en algunas causas, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes, ¿no? En los niños, por ejemplo, es frecuente, ¿no? Que presenten epilepsias, algunas miopatías de origen degenerativo, en relación a que son de carácter genético, ¿no? En los adolescentes, por ejemplo, la migraña, ¿no? ¿Alguno de los dos sufre migraña? ¿Algún familiar de ustedes? Por mi parte no, doctor. Yo Ya, sé, una prima. ya. Entonces, justamente a qué edad, ¿no? Es lo que comienza a presentar el dolor de cabeza, ¿no? Que lo hace diferenciar, ¿no? ¿Te has dado cuenta que a qué edad tu prima presentó, se quejaba de dolor de cabeza? Sí, desde adolescente, desde los 13 años, 14. ¿Y continúa o ya no tiene cefalea? A veces, cuando se estresa demasiado, le puede Claro. aparecer. Es lo que me menciona, pero parece que Entonces, está controlado. entonces así es, ¿no? Entonces, y en los adultos, es como les decía yo, ¿no? Una mayor cantidad de pacientes porque tienen, como ven ustedes, una serie de problemas relacionados o que van a producir problemas en nuestro sistema nervioso, ¿no? Los eventos vasculares cerebrales, los pacientes con algún tipo de neuropatía periférica, pacientes con demencia, enfermedad de Parkinson, son algunos ejemplos, ¿no? de problemas en los adultos, ¿no? Que lo vamos a ver y van a ver ustedes durante su vida de médicos, ¿no? Dependiendo de la profesión, de la especialidad que puedan ustedes elegir, van a ver mucho más o de repente menos, ¿no? Si son médicos internistas, neurólogos, entonces van a ver
mucho problema neurológico en pacientes mayores, ¿no? Otro cosa que nosotros, cuando estamos frente a un paciente, no sé cómo vemos la edad del paciente, ya estamos pensando en qué patologías puede tener. Igual, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos un paciente de raza negra, por ejemplo, ¿qué problema tendría un paciente de raza negra, ¿no? ¿Qué problemas de salud podría tener el paciente en general? Bueno, tienen mayor riesgo de ser hipertensos, diabéticos. Uh-huh. Y tiene, por eso mismo, tiene más posibilidades de hacer que consta eventos vasculares cerebrales, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, ven una persona morena, ustedes casi siempre, ¿no? Consultan por hipertensión, ¿no? Y llegan muchas veces con ictus, ¿no? Entonces o sea, la raza nos orienta, ¿no? Después por ahí, buscando la literatura, van a ver pues una serie de enfermedades relacionadas, ¿no? De carácter, de origen de raza y familiar, ¿no? Por ejemplo, he puesto acá a los judíos con una gangliosidosis, que es un problema metabólico de los lípidos, ¿no? Entonces, ¿qué va pues a repercutir en el sistema nervioso central, claro, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Cuando uno está frente a un paciente, ver también la raza que puede tener este paciente. De acuerdo también del paciente de dónde procede o dónde vive, ¿no? También hay algunas enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central, ¿no? Y se relacionan de repente con el frío, la esclerosis múltiple, ¿no? O en la selva, por ejemplo, la lepra, ¿no? Que la lepra cuando está avanzada da compromiso neurológico también, ¿no? Otra cosa que les debe hacer a ustedes pensar, ¿no? Y no dejar de preguntar al paciente la profesión y la ocupación que puede tener ¿no? Preguntarle, ¿no? En qué trabaja, ¿no? Porque hay pacientes que trabajan, ¿no? En fundiciones, trabajan con baterías, entonces está en relación, por ejemplo, con el plomo, que le puede producir neuropatía periférica, pacientes que trabajan en minas, o que se dedican de repente a la minería, ¿no? Informal, entonces manejan, por ejemplo, mercurio, van a tener trastornos psiquiátricos de diferente índole. Pacientes que tienen, ¿no? Problemas con el magnesio van a tener cuadros similares al Parkinson. O pacientes que pueden estar, ¿no? Intoxicados con monóxido de carbono. Entonces pueden estos pacientes tener confusión, astenia, incluso ustedes que pueden incluso morirse, ¿no? Cuando hay este tipo de intoxicaciones agudas. Entonces es importante cuando hacemos la historia clínica, ver esto, ¿no? La edad, la raza, la residencia, y preguntarle, ¿no? Sobre, como les digo, cuál es su actividad laboral, a qué se dedica, porque a veces no preguntamos eso y en este caso hay muchas como ustedes ven, exposiciones a diferentes, ¿no? Elementos que pueden deteriorar el sistema nervioso. Dentro de los factores de riesgo ya habíamos conversado algo, ¿no? Los pacientes, ¿no? Diabéticos, hipertensos, como bien decían ustedes, ¿no? Los pacientes obesos, pacientes con dislipidemia, y que muchos de estos pacientes, ¿no? Tienen el hábito tabáquico, tienen mucho más riesgo de hacer enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Después aquí le he puesto una lista, ¿no? Para que ustedes puedan recordar. Entonces, el paciente con arritmia cardíaca, con una fibrilación auricular, tiene riesgo mayor de hacer un accidente cerebrovascular. ¿Saben cuántas veces tiene el riesgo el paciente con fibrilación auricular ya que ha pasado por cardio? A ver, Melissa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Por eso ¿qué le damos al paciente fibrilador? Para evitar el riesgo de trombos. Anticoagulantes, doctor. Anticoagulantes, ¿no? ¿Por qué será? Porque a nivel de las aurículas comienza a haber un desfase, o sea, en la fibrilación se aparece un flujo turbulento, y ese flujo turbulento se asienta más en el nivel de las orejuelas, y ahí es donde se producen los trombos, principalmente. Uh-huh.
Entonces, el porcentaje es 5 veces mayor, ¿no? De que un paciente fibrilador pueda hacer un accidente cerebrovascular. Por eso tiene la obligación usted de no solamente examinar la parte neurológica, ¿no? Sino, uno, preguntarle, ¿no? Si el paciente es fibrilador. Así como le pregunta, ¿usted es diabético? ¿Usted es hipertenso? ¿Usted tiene arritmia cardíaca? Y si no lo tiene, ustedes cuando auscultan, van a ver, ¿no? Tiene arritmia, tocan el pulso, es arrítmico. ¿Qué será? ¿Qué le harían entonces si encuentran un pulso arrítmico, una frecuencia cardíaca, ¿no? La auscultan y encuentran arritmia. ¿Qué le harían ustedes inmediatamente? ¿Un EKG? Un EKG, ¿no? Y en el EKG, ¿qué van a encontrar? Alteración de la onda P. Ya, o sea, ¿no? ¿Qué cosa va a haber en la onda P? Van a encontrar una arritmia, ¿no? Una arritmia, ¿qué cosa? De tipo supraventricular, ¿no? Y esa arritmia supraventricular, van ustedes a tratar de buscar la onda P y no la van a encontrar, ¿no? Y van a encontrar que los complejos son arrítmicos, ¿no? Entre complejo QRS y QRS es arritmia, no encuentran onda P, el paciente tiene una fibrilación auricular. Entonces, el paciente hay que anticoagularlo, no va a depender, ¿no? de los factores de riesgo que tengan para poderlo anticoagular. Pero es importante que ustedes no se les pase por alto esto, ¿no? Que el paciente fibrilador puede hacer de 5 veces más que una persona que no es fibrilador hacer un evento vascular cerebral. Entonces, lo otro, por ejemplo, es pacientes que usan anticoagulantes, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando vienen estos pacientes con déficit focal, ¿no? Pensar en que este paciente pueda tener un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, ¿no? Muchas veces los pacientes renales que se dializan, se utiliza pues heparina para poderlos dializar, ¿no? Y estos pacientes no controlan a veces bien su presión arterial. Entonces hacen eventos de crisis o emergencias hipertensivas y hacen déficit focal, violento, ¿eh? De hemodiálisis lo traen. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Hacen la hipertensión con este problema de los usos anticoagulantes, no hacen un evento cerebral hemorrágico, ¿no? Tener cuidado. Y así, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿no? Que consumen no alcohol pueden tener neuropatías, ¿no? Incluso tipo Guillain-Barré. También preguntar al paciente, ¿no? Si está consumiendo o utiliza, ¿no? Fármacos, ¿no? De tipo neurolépticos como el haloperidol, porque pueden simular una intoxicación, una sobredosis, ¿no? Le puede dar un síndrome, ¿no? O una sintomatología tipo parkinsoniano, ¿no? Lo otro es preguntar al paciente, ¿no? Si ha tenido alguna infección, ¿no? Previa. De repente el paciente ha tenido un herpes zona, de repente la zona, ¿no? De la cara, y puede presentar una neuropatía sensitiva. Entonces, es importante, ¿no? Preguntar sobre las enfermedades que ha tenido, si son de tipo infeccioso, tipo viral, ¿no? Ahora que está de moda y estamos en pandemia, preguntarle, ¿no? Si ha tenido COVID, ¿no? Porque hay encefalopatías, ¿no? Que se han descrito también por este virus. Preguntarle, ¿no? Si el paciente, aparte que es diabético, puede tener hipotiroidismo, ¿no? Entonces puede tener un déficit intelectual o trastornos paratiroideos con alteración, ¿qué cosa? Que del calcio, ¿no? Entonces puede el paciente tener pues tetania, ¿no? Paciente con contracciones. O es al contrario, una hipocalcemia, el paciente va a estar hipotónico. Y si hay mucho calcio, de repente evidenciar, ¿no? Calcificaciones cerebrales según la tomografía, ¿no? Como un hallazgo. O también les puede dar, ¿no? Alteraciones tipo psiquiátricas, ¿no? Entonces, con las infecciones, ¿no? Habíamos visto de repente una encefalopatía, ¿no? Por herpes zona, que es un virus, pero también pueden ver bacterias, ¿no? Como la sífilis, ¿no? Y bueno, otro virus, ¿no? Como el HIV, que puede dar manifestaciones centrales y periféricas. Lo otro también que hay que investigar, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, presenta una neoplasia sistémica y este paciente, por decirle, un paciente tiene un cáncer de pulmón
un cáncer de pulmón, no, dos años antes, o bueno, un año antes tiene un cáncer de pulmón y el paciente les hace cefalea, se queja de cefalea, ¿no? Y hace un déficit motor. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Abellido, ¿qué pensarías? Una metástasis hematógena. Una metástasis cerebral, ¿no? Entonces, que está de repente produciendo compresión, ¿no? Y entonces le está causando, ¿no?, un déficit focal. Entonces, eso es importante, ¿no? A veces el paciente puede ir con un déficit y hay que preguntarle, ¿no? De repente no es claro, no es claro el ACV, no es claro, o las características, ¿no?, que ustedes van a ver, o sea, por eso la anamnesis es muy importante, ¿no? Y a veces uno retoma, ¿no? Por ejemplo, el paciente ve, lo examina usted y ve, ¿no? Entonces retoma con sus preguntas, ¿no? No a todos le van a hacer todas estas preguntas que están acá, pero hay que tenerlas siempre bajo la manga para poder nosotros tener una idea, ¿no? Y que nos ayude al paciente que viene a poder hacer una apreciación diagnóstica adecuada, ¿no? Entonces, puede el paciente con una neoplasia sistémica darnos una metástasis cerebral y el paciente pues puede hacer una sintomatología diversa, ¿no? Desde un déficit focal hasta un síndrome de hipertensión dentro del cráneo. Algunas enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso, ¿no?, que pueden producir algún tipo de vasculitis y darnos pues manifestaciones de tipo cerebral también. Entonces, como ven ustedes, ¿no?, hay que preguntar bien, ¿no?, de acuerdo a lo que el paciente presenta, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un problema de trastornos, ¿no?, tetánicos, entonces hay que preguntarle si hay problemas con el calcio, ¿no? Es así, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? O si ustedes sospechan, por ejemplo, un paciente que viene con un déficit focal, cefalea y tiene un antecedente, preguntarle, ¿no?, si ha tenido un problema neoplásico previo. Entonces esto es importante. Dentro de los antecedentes familiares, ¿no? Siempre tener relación, ¿no? Que los padres, ¿no?, abuelos pueden padecer o no pueden padecer el problema que tiene la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un paciente, por ejemplo, con un problema muscular, ¿no?, como es la distrofia, ¿no?, de Duchenne, y los preguntan, ¿no?, ¿alguno en su casa ha tenido este problema, ¿no?, de la distrofia? No te van a decir, ¿no? Porque probablemente esto está obligado, ¿no?, a un gen recesivo y pues no se presenta en los padres, ¿no? Pero hay enfermedades que sí, hay que preguntar, ¿no? De repente una cosa como la Corea de Huntington, ustedes le van a preguntar y le van a sí, fulanito de tal tuvo, ¿no?, en la familia. Y cuando afecta a varias generaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, los pacientes con migraña, epilepsia familiar, los pacientes con convulsiones febriles, ¿no? Entonces ustedes le preguntan al familiar si dice, no, yo cuando de niña también, dice mi mamá que yo convulsionaba, ¿no?, cuando me daba fiebre. Entonces, algunos antecedentes familiares pueden ser de importancia y pueden haberse presentado más o menos en la familia, ¿no? Pero hay que preguntar de todas maneras si han padecido de la probable enfermedad que tiene la persona que consulta, ¿no? Sobre la enfermedad actual es importante, les decía, ¿no?, al inicio, la evolución natural de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque ahí les va a dar justamente reconocer, ¿no?, cuál es el síntoma inicial, cuál es el síntoma prevalente, cuál es el síntoma que lo trae a la consulta, ¿no? Entonces, eso van ustedes identificarlo cuando hagan su interrogatorio, ¿no? El interrogatorio va a dar siempre relación, ¿no?, a la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces ustedes van preguntando, por eso que me dicen hace una semana, hace 3 días, hace un año, entonces ustedes van a ver, ¿no? Entonces el inicio, por eso tienen que fijarlo ustedes bien con la pregunta que van a hacer, desde cuándo el paciente está enfermo, ¿no? Entonces, es muy importante porque a veces el paciente no nos define, ¿no?
Dice, no, mi familiar tiene, yo lo traigo porque está mal, les va a decir. Entonces usted dice, está mal, y entonces tiene que preguntarle, pero señora, ¿qué es está mal? ¿No? Porque así le van a decir, cuando ustedes pregunten, ¿no? Yo lo traigo porque está mal. Y a veces el paciente familiar ya viene con una carga especial, por eso hay que tratar de tener una buena relación médico-paciente o médico familiar, porque si ustedes, por ejemplo, están de internos en un hospital haciendo una guardia y viene la familia, porque el interno hacía, bueno, hasta hace 2 años las historias, ¿no? Estaba en el tópico, y a veces el familiar le dice esto, ¿no? Yo tengo porque está mal. Entonces usted tiene que preguntarle, ¿no, señor? ¿Desde cuándo está mal y cuál es el síntoma que tiene? ¿No? Para que ustedes puedan poder decir, ¿no? Si la enfermedad pues es aguda, en horas o días. Cuando es agudo es fácil, ¿no? Es sencillo, ¿no? Y van ustedes, después van a ver ustedes que hay algunas enfermedades porque que son agudas, ¿no? Entonces ya pueden reconocerlo. Pero cuando uno inicia, cuando todos hemos iniciado, es un poco difícil, ¿no? Sí, pero lo agudo van a decir horas, ¿no? O días máximo, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el ACV, ¿no? Entonces, ustedes, el paciente se acostó normal, ¿no? Y se levanta ya con un déficit vocal, ¿no? O cuando va al baño se cae, ¿no? Eso es lo característico. Entonces, y ustedes, y el familiar se dio cuenta a las 8 de la mañana que el paciente grita y se cae en el baño, ¿no? Entonces, ¿y qué tiempo de enfermedad tiene ese paciente? ¿Y cómo es el inicio brusco, es un inicio agudo, subagudo? ¿Cómo es? A ver, ¿qué dicen ustedes? Me parece que es de inicio brusco, doctor, y agudo. Porque es en horas, pues, ¿no? En horas, ¿no? Entonces, es así. Ahora, incluso puede ser mucho más preciso todavía, ¿no? Ustedes pueden precisar. El paciente se levanta, toma su desayuno y cuando se va a las 7 de la mañana se levanta, ustedes toman su desayuno con ustedes y después a las 10 de la mañana se dan cuenta que el paciente regresó a su dormitorio y ya no responde, ¿no? O sea, ¿qué tipo de enfermedad tiene ese paciente? A ver, ¿cuál es el tiempo de enfermedad? Y le pongo otro caso. Es una abuelita bueno, un paciente de 70 años, mujer, que está viendo televisión, en la noche se acuesta a las 10 de la noche y cuando ustedes van a las 8 de la mañana, la señora balbucea, no habla, quiere levantarlo a ustedes y medio cuerpo muerto. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad? El caso 1 y caso 2. Doctor, sería desde el momento en que aparecen los signos y síntomas. ¿Ya? Pero si en el primer caso menciona que se despierta a las 7 de la mañana y se toma desayuno y se va a dormir, perdón, y regresa a su cuarto a las 10, en ningún momento se ha mencionado si hay alguna alteración, entonces asumo que el tiempo de enfermedad va a iniciar o va a correr a partir desde que el familiar llega y lo encuentra, bueno, inconsciente creo en ese caso. Y en el otro caso, Me parece que igual, doctor, ahora una persona, digamos, con mayor experiencia podría describir de repente que para que ocurra y llegue a ese estado la paciente deben pasar un cierto tiempo, ¿no? yo les digo, eso lo que le estoy diciendo es real, ¿ah? O sea, el familiar dice, yo lo dejé dormido anoche, he ido a las 8 de la mañana a despertarlo y ya no, solamente me mira, habla incoherencias y medio cuerpo está muerto. Así te dice. ¿Cuál es su tiempo de enfermedad de ese paciente? Y el otro paciente que se levanta, toma desayuno contigo, ¿no? Y de ahí le pierdes tú el esto y cuando vas a verlo a las 10 de la mañana, el paciente ya tiene las mismas características del otro, no habla y tiene problemas también para movilizarse. ¿Cuáles son los tiempos de enfermedad?
¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay problemas, por ejemplo, en el caso del ACV, si yo quiero ayudarle realmente, porque tiempo es cerebro, le voy a dar un tratamiento a este paciente, ¿no? Si es que amerita. ¿Qué tratamiento le voy a dar para poder revascularizar? Lo voy a trombolizar, ¿no? Lo voy a trombolizar. Pero la trombólisis tiene un tiempo, ¿no? El tiempo de enfermedad es importante, ¿no? Entonces, les digo esto para que piensen, ¿no? Entonces, que ustedes, eso les va a venir. Y ustedes van a decir, ¿cuál es el tiempo de enfermedad del uno y si es que los dos se van a beneficiar, a quién le trombolizarían y a quién no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante saber, ¿no? El inicio, el inicio. Entonces, a ver, ¿cómo harían ustedes? ¿Qué dice? A ver, Melissa, a ver, ¿qué tiempo de enfermedad le pones al caso 1 y al caso 2? Caso 1 es el que lo encuentre, toma desayuno, y el caso 2 es el que después de ver televisión con ustedes, estando bien, se acuesta a las 10 de la noche y cuando van a verlo en la mañana ya no responde. A ver. En el caso 1, si menciona que de 7 a 10, tal vez le podrías poner que es menor a 3 horas o algo así. ¿Cuántas horas puede? 7 a 10, ¿cuánto es? 3 horas, menor a 3 horas. 3 horas, ¿no? ¿Y el otro paciente cuánto tiempo de enfermedad tendría? Ahí creo que mencionó 10 de la noche hasta el día siguiente sería algo de 7 horas más, 8 9 horas. Claro. Entonces, eso es importante, porque esos son los casos que le van a venir a ustedes. En ese caso, no, el paciente no les va a responder nada porque tiene trastorno de conciencia. Entonces, como no sabemos a qué hora empezó su sintomatología, se toma el momento que el paciente lo vio bien. ¿Entienden? En este caso. En estos casos que tenemos problemas de que el paciente no nos va a informar, entonces, para tomar nosotros una conducta, ¿no? Práctica, le decimos, ¿no? El paciente, bueno, lo vi sano a las 10 de la noche. Bueno, yo no sé si el evento le dio a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, desde el momento que lo ve sano, ojo, le estoy dando ahí un tic. Y en el otro caso es, ¿no? Yo tampoco, ¿no? El paciente tomó desayuno, se subió, y de repente le dio el evento a las 9, a las 8, no sé, pero yo lo encuentro a las 10, entonces tomo que si lo vi sano a las 7, a las 10 de la mañana son 3 horas de evolución. Entonces, ese paciente de 3 horas, por ejemplo, cuando llega a la emergencia, yo le puedo ofertar un tratamiento tipo trombólisis. Al otro no, porque no sé cuál es su tiempo de enfermedad, pero ahí tienen un caso, ¿no? Este es les pongo esto porque esto es real, ¿no? O sea, les va a pasar y se van a acordar de mí cuando tengan esto. Otro caso es que el familiar diga, estaba en mi casa y se quejó que dolor de cabeza y convulsionó. ¿Y cómo fueron las convulsiones? Bueno, se estiraba, ¿no? Después se puso duro. Entonces, ¿y hace cuánto tiempo eso fue? 30 minutos. Entonces ahí no tienen problemas, pues, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de enfermedad? 30 minutos. 30 minutos, pues ahí no hay problema porque lo han visto. El paciente tampoco le puede dar los datos, pero evidenció la convulsión, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué sucede? Sucede también que el paciente lo encuentran con trastorno de conciencia y no saben qué tiempo convulsionó y el paciente está pues con relajación de esfínter, o sea, se ha orinado, no se ha hecho la deposición, se ha mordido la lengua y no saben qué tiempo convulsionó. También hay ese caso. Entonces, por eso les digo, en la parte neurológica hay que preguntar. Y a veces tampoco vamos a saber en ese paciente con convulsión cuánto fue la convulsión. ¿No? Ahora, claro, hay un periodo posictal que se describe, ¿no? Dependiendo, por eso le digo, este síndrome convulsivo, ¿no? ¿Cuál es la causa, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Poder reconocer. Entonces va a haber situaciones fáciles donde ustedes pueden decir, el tiempo es agudo, ¿no? Porque el paciente lo evidencia o el paciente de repente es un periodo corto en que estuvo bien y después lo encuentra mal, ¿cierto? Pero hay enfermedades, ¿no? Que son subagudas que se pueden dar, ¿no? En semanas, ¿no? Como por ejemplo es los problemas de meningoencefalitis, ¿no? El paciente puede padecer de repente, ¿no? De un proceso respiratorio y después hace una complicación, pues, cerebral, una infección cerebral.
secundaria, ¿no? Entonces eso no es de 1 o 2 días, sino puede tardar semanas, ¿no? Y hay también enfermedades, ¿no? De corte, ¿qué cosa? De tipo crónico, como son la esclerosis sistémica progresiva, por eso se llama, ¿no? Entonces es en el tiempo, ¿no? Igual, por ejemplo, acá hay una evolución de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que empieza, pues, en el tiempo, ¿no? Entonces, por años, ¿no? Hasta que el paciente llega, pues, a una demencia, ¿no? Pasando por psicosis, inestabilidad, complicaciones, ¿no? Alteraciones para la marcha, ¿no? Entonces, eso van a ustedes, poderlo diferenciar en la evolución de enfermedad, que es una cosa crónica, ¿no? Después, ¿no? Esto, ¿cómo progresa, no? Puede progresar eh, eh, ¿cómo se llama? Lentamente, enfermedades degenerativas, ¿no? Como la esclerosis, o puede ser también, o brotes, ¿no? Como son las esclerosis, ¿no? O la migraña, por ejemplo, ¿no? Un caso típico de la migraña, que aparece por brotes o episodios, ¿no? Y la evolución puede ser el paciente, ¿no? Que como un ACV, ¿no? Que el paciente, a estos señores que lo que estábamos comentando, los encuentran pues con un déficit focal, ¿no? Un ictus sobre todo, ¿no? Una isquemia. Entonces puede ya encontrarse con esa isquemia y no progresa, ¿no? No progresa. Entonces es importante. En el tiempo, ¿no? Porque si es un paciente, por ejemplo, que si es agudo este evento vascular cerebral, sí hay posibilidades, ¿no? Que lo que estaba, ¿no? Sin irrigación pueda también, ¿no? Hacerse una isquemia, entonces va a haber un mayor compromiso del ACV. Pero supongamos que es un paciente que ya no hay más déficit focal, ¿no? Entonces puede ser estacionario. Hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene una hemorragia subaranoidea, ¿no? Es un paciente, por ejemplo, que sufre una caída, un golpe, un trauma cráneoencefálico, ¿no? Y presenta una hemorragia subaranoidea de tipo traumático, ¿no? O también puede ser una hemorragia subaranoidea de tipo por ruptura de aneurisma. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo, ¿no? De la magnitud de la ruptura del aneurisma, va a haber más sangrado. Entonces, el paciente puede rápidamente compensarse. ¿Y con qué valorarían ustedes clínicamente el compromiso progresivo rápido? ¿Qué creen que les ayudaría a ustedes en la parte neurológica? ¿Con qué evaluarían eso? ¿Qué dice Guido? Por ejemplo, si no tienes una tomografía a la mano, ¿no? Y quieres valorar, ¿con qué Ya. valorarías? ¿Puede ser con un reflejo fotomotor, doctor? Bueno, puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿qué más les ayudaría a ustedes? Por un aneurisma que se reventó, ¿verdad? Claro, pero lo que van a valorar ustedes es la clínica neurológica de este paciente, ¿no? ¿Con qué lo valorarían ustedes? La escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow le va a ayudar a monitorear a estos pacientes, ¿no? Va a entrar este paciente clínicamente con una escala X y esa escala de repente entra a decirle 12 y a la hora está en 9, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que se deprime rápidamente, ¿no? Entonces, eso pueden valorar, porque es difícil, por ejemplo, bueno, le tomaron una tomografía de repente inicial, ¿no? Y si decae, querer llevarlo a tomar, rápidamente ustedes le hacen el escáner, claro, pues, claro, le van a hacer otra tomografía probablemente para ver la magnitud del sangrado, ¿no? Pero ya con eso están ustedes pensando que este paciente ya no van a manejarlo médicamente, sino tienen que tener una intervención neuroquirúrgica. Entonces les ayuda. Entonces, esta hemorragia subaranoidea, ¿no? O traumática, o quizás por una ruptura de un aneurisma, son que pueden progresar rápidamente, ¿no? Y comprometer al paciente. O también, por ejemplo, pueden valorar pacientes que hay mejoría, ¿no? Una encefalitis viene, ¿no? Con un síndrome meningio quizás, le inician hidratación, le dan antibióticos, ¿no? Si es que es del tipo, dependiendo del tipo, pues, de etiología, o si es viral, ¿no? Antivirales, y el paciente, pues, mejora, ¿no? Progresivamente. O el caso, por ejemplo, también de episódico, que son la migraña, la jaqueca, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan siempre en consideración en la parte, ¿no? De la enfermedad actual, en la confección de su historia clínica, ¿no? Siempre, cómo inició, si este síntoma
persiste hasta que le consultan a ustedes o desaparece ese síntoma y aparecen otros, ¿no? Entonces, eso es, el médico es lo que toda la vida van a hacer ustedes, ¿no? Y hay que hacerlo bien para que no tengan problemas, ¿no? Si es que no preguntan bien, no hacen una buena historia, ¿no? La relación de los síntomas, que van a tener problemas, ¿no? Porque a veces uno obvia examinar y a veces por no examinar tenemos el problema, ¿no? De irnos por otro lado, ¿no? Por ejemplo, así simple, les voy a decir. Un paciente que viene con trastorno de conciencia, por el deterioro de conciencia, aparentemente no se evalúa bien si hay disminución de la fuerza muscular. Aparentemente la fuerza muscular está disminuida en miembros superiores como inferiores, pero no hay una simetría, ¿no? De poder decir, bueno, aquí más, aquí menos, no se describe la historia. Sin embargo, el paciente le toma una tomografía, bueno, una tomografía realmente no se evidencia nada, ¿no? Ahora, el tiempo de evolución no estaba muy bien definido tampoco, y el paciente le dicen, bueno, es un evento vascular cerebral agudo, hay que plan control tomográfico en 24 horas para ver si ya aparece o no la isquemia. Tratamiento, su tratamiento antihipertensivo, su hidratación, su protector gástrico, no le dan nada por vía oral y ¿cómo se llama? Y reevaluación por el neurólogo. Y el neurólogo también ve la tomografía y dice, no, no hay nada, sí, plan, está bien, hay que tomarle para mañana su tomografía. Pero por ahí alguien que le piden sus exámenes de sangre complementarios, ¿no? Y alguien revisa y dice, bueno, sodio 117. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa del trastorno de conciencia? Una hiponatremia, doctor. Una hiponatremia. Entonces, hay que preguntar bien, ¿no? Si ustedes se le echan a preguntar, probablemente ese paciente no fue nunca, así como estos casos que le estoy diciendo yo, que el paciente lo ve en momentos sanos, después no, puede ser, veíamos más de 9 horas o otro 3 horas, ¿no? Entonces es distinto, o sea, cuando hacen ustedes una buena análisis, no, ese paciente, primeramente no estaba comiendo, estaba deshidratado, entonces cuando ustedes se le echan a buscar después que tienen el diagnóstico, uy, van a decir, no, sí, no se preguntó tal cosa, entonces eso no debe suceder porque el paciente puede hasta por sodio bajo, puede producirle cosas, convulsiones y coma, ¿no? Entonces tienen que valorar, ¿no? Este paciente reponiendo sodio mejoró su estado de conciencia y no hubo problemas, ¿no? Otro caso les digo, un paciente como de 80 años, me reportan en la guardia, me dicen, mira, este paciente, yo trabajaba en un hospital lejos, ¿no? Donde no había tomografía, entonces tenían que traerlo a Lima para hacerle la tomografía, ¿no? Y me reporta el médico que sale, me dice, bueno, este paciente es un ACV, ya coordiné con el tal sitio, estamos esperando solamente que venga la ambulancia, el familiar está trayendo el dinero para pagar la ambulancia para que le hagan la tomografía. Es un ACV. Bueno, ya como pasé mis pacientes que estaban en la parte crítica y me fui a ver los que estaban esperando, pues, ¿no? Los exámenes. Y en eso veo al señor, lo veo, ¿no? Señor, buenos días. Me saluda normal el señor, ¿no? O sea, no había problema, no, su estado neurológico estaba con Glasgow 15. Y le digo, ¿qué pasa, señor? ¿Qué parte del cuerpo no puede mover? No, yo muevo, pero no tengo fuerza para mover, ¿no? Levantaba las manos, ahora que van a hacer ustedes su examen de la fuerza muscular, con antigravitatoria y todas estas cosas que vamos a ver, y no movía, pues, pero no había déficit, no había un déficit no focal, no había simetría facial, nada, ¿no? Y le digo, señor, yo lo veo a usted, pero pálido, parece papel, ¿no? Sí, sí me han dicho que veo pálido. ¿Qué pasa? Me canso, yo cuando camino me canso, ¿sí? Le digo, señor, ¿y sus deposiciones no estarán negras? Sí, hace 4 días que hago deposiciones negras. Le voy a hacer un tacto rectal, melena. Diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico?
Si tiene deposiciones negras, melena, está pálido con papel, está anémico, ¿qué tenía este señor? Una hemorragia digestiva alta. Una hemorragia digestiva alta y tenía pues una anemia severa. Y por la anemia severa el hombre estaba pues asténico, no movía nada, pues, ¿no? Se acabó el diagnóstico de neurología, el hombre se ahorró venirse a Lima, pagar la ambulancia y ¿cómo se llama? Se ahorró el gastar dinero en la tomografía. Entonces, estos ejemplos les doy que son de la vida real. Doctor, disculpe, una Sí, pregunta. ¿Usted fue quien lo evaluó primero o lo evaluó después? yo evalué ya me dejaron, yo estoy diciendo, me dejaron al Ah, paciente, me lo dejaron al paciente, ¿no? Que el paciente, no estoy diciendo que tenía que ir, ya me habían dicho que estaban, lo único esperando que el familiar traiga sus 150 soles para que la ambulancia lo traiga del norte chico a Lima, ¿no? claro. Entonces yo le digo, yo fui a ver al paciente pues con ACV, pensé encontrarlo pues con asimetría facial, que el paciente esté con algún grado de alteración del estado de conciencia, ¿no? Sin embargo, el paciente hablaba normal, le pedí que haga el examen neurológico y el paciente no había déficit focal en ningún momento. Tenía astenia, o sea, no movía porque que se sentía cansado. Entonces, es importante varias cosas aquí, ¿no? Es nuevamente hacerle la anamnesis al paciente, examinar bien al paciente, ¿no? Porque si no examinan están perdidos, ¿no? Entonces la anamnesis es importante. Ese señor nunca tuvo, o sea, lo entreví porque estaba asténico, o sea, no se movía por eso, ¿no? Pero no había simetría, los movimientos eran de ambos, ¿no? Y después, en el hemograma que le habían tomado, pues estaba en hemoglobina 4. Entonces había tenido una hemorragia digestiva ese señor. Entonces, eso es importante, o sea, cuando le reporten a un paciente ustedes, tienen que volver a examinar, no se confíen ni de la presión ni la frecuencia cardíaca que les den, porque sucede, ¿no? Entonces, eso tiene que evaluarlo de nuevo. Y si es posible, hacerle nuevamente la anamnesis, ¿no? Preguntarles, ustedes no les cuadra alguna cosa, pregunten, ¿no? Si le dicen ACV, por lo menos tiene que tener una simetría facial, ¿no? Para poder ver o una focalización. Entonces, esto es importante. Entonces, miren, este es un pensamiento importante, ¿ya? Miren, solo puede hacer una buena historia aquel que conoce bien la fisiopatología, ¿no? Entonces, eso, o sea, ustedes tienen que eh, dominar la fisiopatología, ¿no? Entonces, porque si no dominan, el problema va a ser que no van a saber qué preguntar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, supone que están llegando ya con un conocimiento básico importante a esta parte, ¿no? Entonces, ya lo han visto, por ejemplo, para hacer cardio tienen que saber pues, leer su electrocardiograma, ¿no? Auscultar bien, ¿no? O sea, ahora están auscultando, ¿no? Pero ya sabían ustedes, por ejemplo, la fisiopatología del corazón, ¿no? Pues cómo funciona, cuándo es las contracciones, cómo es el impulso eléctrico, eso ya lo han visto ustedes en fisiología, después en fisiopatología, el gasto cardíaco, igual acá, ¿no? Acá, por ejemplo, han visto todo lo que es, por ejemplo, primera motora, la neurona, la segunda neurona motora, han visto, ¿no? ¿Qué es la corteza cerebral? ¿Dónde están el hipocampo? Y todo eso lo han visto, ¿no? Entonces, acá en la semiología justamente es eso, de ver con los síntomas, los signos que podemos encontrar en el examen, qué parte está afectada. Entonces, es importante que sepan bien su neuroanatomía, que es base para poder no cometer errores, ¿no? Y lo otro importante acá, que le he puesto en rojo, ¿no? Eh, es que no pedir pues, un examen, ¿no? Una tomografía, una resonancia, y a partir de la resonancia uno hacer el diagnóstico. Eso olvídense, ¿no? Decir, no, yo para qué voy a preguntar, si yo le pido una resonancia y se acabó, ¿no? Entonces, hasta ahora, eso no es así, ¿no? Puede ver los estudios que ustedes crean inimaginables, ¿no? Pero no es así. No es así, o sea, uno no, te puede traer una tomografía y tú dices, a ver, ¿qué es lo que tiene mi paciente? Pues no es así, pues, ¿no? La tomografía, ¿no? Ahora que está de moda la teleconsulta, ¿no? Por experiencia propia les hablo, ¿no? El paciente me manda una placa
Y bueno, y a veces, bueno, una placa, quizás cuando yo tengo un sistema de cómputo en el hospital, bien, ¿no? Pero a veces te mandan el familiar, ¿no? Te manda una radiografía y primeramente que no lo han puesto en una posición adecuada, entonces es un poco menos posible poder ayudarles, ¿no? Porque no se puede. Entonces, y no vas a hacerle diagnóstico pues, con la placa, ¿no? Entonces, el diagnóstico es preguntar y examinar. Y después uno complementa con estos estudios, ¿no? Porque ustedes y le pueden pedir, por ejemplo, una tomografía al paciente y dice, no tiene, pues, ACV, no tiene, ¿no? Entonces hay que pedir una resonancia para ver, porque la resonancia tiene más especificidad, ¿cierto? ¿No? Pero si clínicamente tiene déficit focal y todo, eso manda, ¿no? La clínica manda, siempre va a ser así. Entonces, el resto son exámenes complementarios. Bueno, a ver, ¿cuáles son los principales motivos de consulta, creen ustedes? Si estuvieron atentos, vieron mi lámina. A ver, 3 y 3, a ver. ¿Qué dice Guido y Melissa? A ver, primero las damas. ¿Qué dice Melissa? ¿Cuáles son los principales motivos de consulta del paciente neurológico? Ya hemos hablado, pero a ver, tenerlo, pues lo digo siempre en cuenta, ¿no? A ver, Melissa, ¿cuáles son los principales motivos de consulta? Podría ser tal vez que presenten epilepsia o han tenido un momento de eso, o tal vez pacientes que la ¿Cuáles falta de crees tú, sueño. cuáles crees tú que sea? Así que, por ejemplo, tú estás en tu consultorio de medicina y, bueno, los pacientes, por ejemplo, los pacientes por problemas respiratorios, ¿no? Te van a venir, ¿no? Por ejemplo, por tos, disnea, ¿no? En el caso del paciente neurológico, ¿qué esperarías tú que vengan a tu consulta, ¿no? ¿Qué esperarías? ¿Por qué te consultarían? O si tú tienes un familiar, por ejemplo, ¿por qué consultarías al neurólogo? ¿Por qué lo llevarías al neurólogo, tu familiar? ¿En qué caso lo llevarías? A ver, mejor así. No, mejor yo lo llevo al neurólogo, dices tú. ¿Por qué? Desorientación o han Ya, tenido de 5, desorientación. ¿Qué más? Síncope. ¿Qué más? falta de sueño. Falta el sueño. A ver, ¿qué dice? A ver, Guido. La principal causa, doctor, puede ser siempre el dolor, Ya, muy bien. peleas, ¿no? Otro que podría ser son las convulsiones, alteraciones focales, y bueno, también se me viene a la mente alteraciones neurológicas periféricas como temblores, algo así. Claro, ¿no? O sea, es lo que tu familiar dice, yo, ¿por qué consultarían ustedes a un neurólogo? ¿No? Eso así de simple, ¿no? No será problemas, porque te duele la cabeza y no te pasa pues el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedo tener? Me voy al neurólogo, ¿no? O porque el paciente tiene, por ejemplo, temblores o tener parestesias, ¿no? O tiene, ¿no? Alteración del sueño, pues no duerme, ¿no? O duerme demasiado, ¿no? O presenta, por ejemplo, un desmayo, ¿no? O presenta una convulsión. Entonces, eso es importante. Entonces, acá le muestro una lista, ¿no? Entonces, los principales son, ¿no? Cefalea, ¿no? Pérdida de conciencia. Otro consulta por mareos, vértigos y trastorno del equilibrio. Otros movimientos anormales involuntarios, ¿no? Otro por debilidad muscular, convulsiones, trastornos de la visión, ¿no? O sea, trastornos de la visión también, ¿no? Dolor, parestesias, adormecimiento y trastorno del sueño, ¿no? Entonces, estos son los principales motivos de consulta. Entonces, ya tienen ustedes un grupo de pacientes que van a llegarles, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el paciente que tiene de cefalea? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que investigar en un paciente que tiene trastorno de conciencia, ¿no? ¿Cómo evalúo a un paciente que tiene mareos? ¿Qué me interesaría preguntarle, ¿no? Un paciente que viene con movimientos involuntarios, ¿no? ¿Qué le preguntaría, ¿no? ¿Desde cuándo tiene, ¿no? Un paciente que tiene atrofia de debilidad muscular, ¿qué tendría que preguntarle? ¿Qué le examinaría?
¿no? El paciente con convulsiones, ¿no? ¿Qué le preguntarían al paciente con convulsiones? ¿Qué le preguntaría a un paciente que viene o refiriendo o que ha convulsionado? A ver, Melissa. El tiempo de Que lo convulsión. van a ver en su seminario, el tiempo, ¿no? ¿Qué más? El momento también de recuperación, si es Ya, más prolongado. muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar ahora unas preguntas que podrían ustedes utilizarlos, ¿no? En estos casos, ¿no? Por ejemplo, cefalea, ¿no? Si es aguda, ¿no? O crónica. O que le pregunten, ¿desde cuándo tiene dolor de cabeza, ¿no? Si el dolor de cabeza es durante todo el día, si es recurrente, si únicamente le duele una parte o si irradia, si sufre de migraña. Entonces hay una serie de preguntas que ustedes tienen que relacionarlo a lo que creen que puede ser, ¿no? Porque las cefaleas no solamente puede ser de origen neurológico, por ejemplo, como una cefalea en racimos, ¿no? Una cefalea por hipertensión dentro del cráneo, ¿no? Un paciente migrañoso. Si no puede ser por una infección, una sinusitis, si tiene una característica, ¿no? Y ustedes también cuando van a examinar van a encontrar algunos signos, ¿no? Que les va a decir, no, probablemente esta es una sinusitis, ¿no? Ver si es que ha tenido un trauma reciente, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a preguntarle al paciente que tenga cefalea, ¿no? Así también, ¿no? Cuando hay pérdida de conciencia, ¿no? Si ha perdido últimamente o es la primera vez que tiene, ¿no? Entonces, van ustedes a preguntarle, ¿no? Si es que le ha pasado, con qué frecuencia tiene este problema, ¿no? O de repente que se relaciona, ¿no? Con el día o con la noche, ¿no? O relación de repente a la ingesta de comidas, o si, por ejemplo, tiene un trabajo donde hay exposición de repente a un factor, ¿no? Como es el sol, o de repente en donde trabaja hay mucho ruido. Entonces, tiene que ustedes preguntar, ¿no? Aparte del tiempo, ¿no? Que ha habido la pérdida de conciencia es importante, ¿no? Tener en cuenta que el estado de conciencia puede ser, ¿no? Una pérdida, ¿no? Brusca de minutos o también puede el paciente por un evento, ¿no? Traumático, un vascular cerebral, tener pues un estado de muchos años, ¿no? Por ejemplo, aquí es un deportista, ¿no? Un futbolista, ¿no? Que el año pasado, creo, hace 2 años, falleció, después de estar 38 años, ¿no? En coma. Entonces, para que vean ustedes, ¿no? O sea, el estado de conciencia, ¿no? Se puede perder en segundos, minutos o mucho tiempo prolongado, como es estos casos de pacientes, ¿no? Otro paciente ve que estuvo en coma bastante tiempo. A ver. Doctor, recuerdo que en ética nos enseñaron sobre pacientes que estuvieron en coma por mucho tiempo y no se les permitía pues, desconectar, ¿no? No me acuerdo los El nombres. cantante pues, de Soda Stereo, ¿cómo se llama? Ah, ¿Será? Cerati, pues también, ¿no? ajá, será. Ya ves, pues hay toda gente que tiene con trastorno de conciencia bastante tiempo, ¿no? Este señor también tuvo un accidente vascular cerebral, ¿no? Tipo hemorrágico. Entonces, es importante, ¿no? Estos ejemplos claros, ¿no? No sé cuántos años tuvo Cerati realmente, pero tuvo un montón de tiempo, ¿no? En estado de coma, ¿no? Hasta que falleció. Entonces, eso es importante, ver el tiempo, ¿no? El tiempo es importante para poder diferenciar también, ¿no? Qué patología puede tener el paciente. Y así, ¿no? Por ejemplo, el caso de mareos, vértigos, trastorno quería preguntarle, ¿no? El tiempo, ¿no? El tipo, ¿no? ¿Qué lo exacerba? Si cuando se para, se sienta, o si está echado también, ¿no? Entonces, preguntarle, ¿no? Si se acompaña, pues, de náuseas, de cefalea, entonces hay que preguntar al paciente, ¿no? Después puede haber movimientos anormales, ¿no? Entonces aquí preguntarle, ¿no? ¿Qué tiempo, si lo ha tenido, la medicación que toma, ¿no? O si hay un proceso, por ejemplo, tipo infeccioso, ¿no?
que puede ser. A ver, infeccioso, ¿qué le podría dar, por ejemplo, movimientos así, muy manifiestos, ¿no? ¿Por el tétano, doctor? El tétano les va a dar unas posiciones, ¿no? Desde la cara hasta unas posiciones en arco que lo van a ver. Entonces, hay que preguntarlo. Cuando el paciente tiene esto, medicamentos, se tiene infecciones, ¿no? ¿Cuáles son las características? Si lo tiene, por ejemplo, el familiar anteriormente también. Entonces, hay que preguntar, ¿no? Entonces, porque eso es la razón, ¿no? Ustedes ven un paciente y la razón es buscar, ¿no? Buscar atrás y ver la evolución natural, como les digo nuevamente, cómo empezó, cómo se ha comportado, desde cuándo lo tiene, ¿no? Y ver los antecedentes familiares, patológicos, los hábitos alimenticios, qué más consumen, ¿no? Entonces, es muy importante. Convulsiones, ¿no? También, ¿no? Desde cuándo convulsiona, si ya convulsiona anteriormente o no, qué medicación toma, si ha dejado de tomar la medicación, si el paciente no está durmiendo bien, o si es por primera vez, qué características tuvo, si va acompañado ¿cómo se llama? De, de un precedido de náuseas, de olores extraños, ¿no? Entonces tiene que preguntar eso sí tiene áurea, se llama, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ustedes saber preguntar, ¿no? Poco a poco, conforme ustedes van elaborando sus historias clínicas, van a ir mejorando, ¿no? Entonces, al inicio, por ahí comentaba un compañero de ustedes, Sabanto, que se había demorado no sé cuántas horas en hacer una historia, pero poco a poco van a ir mejorando, ¿no? A ver, ¿qué más? Trastorno de la visión también, ¿no? Puede decir de un solo ojo, dos ojos, ve doble, ¿no? O no ve para la parte nasal, la parte parietal, entonces todo eso tiene que preguntar, porque ahí, por ejemplo, va a haber afección, ¿no? Del sexto par, ¿no? Del octavo par, del cuarto par, entonces es importante preguntar, porque aquí van a localizar, y cuando ven ojo, el ojo localiza, ¿no? O sea, van ustedes a ver si es un problema del motor ocular común, ¿no? Del tercer par, del sexto par, del cuarto par, ¿no? Entonces tienen que ustedes, primero, pues, aprender a valorar bien en los pares craneales para que puedan ustedes ver, ¿no? Si hay hemianopsias y todo eso, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora que veamos, ¿no? Pares craneales. Y otra cosa que se consulta con frecuencia, ¿no? Es los trastornos del dolor, ¿no? Entonces, el dolor puede ser, ¿no? Que uno lo sienta pues normal o que sientas poco. Cuando sientes poco, sientes poco o sientes nada, ¿no? Entonces puede haber hipoestesia o anestesia, ¿no? Y parestesias, ¿no? Son unas sensaciones mal definidas, no se describe bien, pero lo caracteriza, ¿no? Como un hormigueo. Dice eso, ustedes mismos van a decir, ¿no? Que siento un hormigueo, ¿no? O sea, es una sensación, ¿no? Como que algo te pasa, ¿no? Y ver, ¿no? Eso cada qué tiempo sucede, es importante preguntar. La disestesia, ¿no? Son sensaciones anormales, desagradables. Eh, y la hiperestesia está relacionado, ¿no? A una sensibilidad aumentada. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que a veces se ponen la ropa, ¿no? Y sienten, ¿no? Una sensación de dolor eh, este, eh, por ese roce que tiene con la ropa. ¿Les ha pasado o no? Y eso se llama, ¿qué cosa? Hiperestesia, ¿no? Hiperestesia. Los trastornos del sueño, ¿no? Que es otra de las consultas, hay que preguntar también, ¿no? Cuánto tiempo está durmiendo, si duerme demasiado, duerme poco, si se acompaña, por ejemplo, de enuresis, que no es, se orinan cuando duermen. Entonces hay que preguntarle, ¿no? Y de acuerdo a lo que van ustedes a preguntar, les va a dar más o menos la idea de lo que puede tener este paciente. Bueno, esta parte que hemos revisado, la anamnesis, la historia clínica, los síntomas principales, ya no lo vamos a ver, ¿ya? Eso, ya ustedes con los capítulos que han estado viendo anteriormente, ya pues lo único que he hecho yo es remarcarle, ¿no? Y nuevamente insistirles en que tienen que hacer una buena historia clínica, ¿no?
y como le digo, la parte neurológica tiene que ser más acuciosos todavía, porque tiene que orientar a ustedes a diagnósticos sindrómicos y a lesiones en nuestro sistema nervioso central. A partir de mañana vamos a ver ya lo que es el examen neurológico, ¿no? El examen neurológico. Entonces acá tengo un esquemita, ¿no? Que lo copié de una lámina, que es el examen neurológico, y aquí está representado todo lo que vamos a repasar durante ya los días que faltan, ¿no? Que va a ser, miren, los pares craneales. Entonces acá tienen el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el 5, y está bien representado, ¿no? El 6, el 7, ¿no? El 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Y ahí está la lengua, entonces para algo que se recuerde, ¿no? Después vamos a ver la parte motora, ¿no? Vamos a ver la evaluación de la fuerza muscular, el tono, ¿no? Las atrofias, si es que hay, ¿no? Hipotrofias. Vamos a ver los reflejos sociotendinosos, vamos a ver, ¿no? De la evaluación la parte neurológica, ¿no? Con las pruebas, ¿no? De antigravitatorias. Y vamos a ver después, ¿no? ¿Qué cosa? La sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Y vamos a ver algunos movimientos, ¿no? De coordinación, ¿no? De la parte del cerebro, ¿no? Con las vías de coordinación, ¿ya? Entonces vamos a ver acá la diadococinesia, punta nariz, entonces, o sea, esto es lo que vamos a hacer en estos días restantes. Y de esto es lo que vamos a ver, ¿no? Van ustedes a hacer la evaluación la evaluación de las funciones superiores, vamos a verlas también, aquí, ¿no? Funciones superiores. Y en eso vamos a ver lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Que tienen que aprendérselo bien. Y van a hacer ustedes su video de la escala de Glasgow, van a hacer su video, ¿no? De la evolución de la parte motora, con los reflejos, ¿no? Todo eso. Vamos a ver, ustedes van a hacer su video de la parte sensitiva y de los pares craneales, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Ya, de repente, algunas preguntas, de repente un casito clínico les hago para que vean ustedes la anamnesis y puedan extraer los síntomas principales de alguna enfermedad neurológica y ver, ¿no? cómo podemos hacer los diagnósticos sindrómicos y todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, sí, comentó de 3 videos, ¿verdad? Sí, los tres tienen que hacer 3 videos, ¿ah? Los 3. Sí, sí. Creo que mencionó eran la parte motora, sensitiva y los pares craneales, ¿no? Esos, Sí, ¿no? miren, la parte de los pares craneales, la parte de la escala de Glasgow, los 3 van a hacer, porque es sencillo, ¿ya? Es sencillo, o sea, vamos a ver quién lo hace mejor, ¿ya? Entonces ahí tienen que valorar, hacer la evaluación, ¿no? De cada uno de los puntos, ¿ya? La parte, la respuesta ocular, la respuesta motora, la respuesta, verbal, ¿ya? Ahí tienen que ustedes, con la participación de sus familiares, ¿no? Hacer esta práctica. Y le va a servir porque eso ya es como que repasan para el examen, ¿no? Entonces, cuando hagan ustedes, ahora van a ver primero lo que yo les voy a decir. Les voy a enseñar un video y ustedes van a hacer su video. Y ya con eso, ya ni necesitan estudiar para el examen porque ya con eso lo van a absorber, ¿no? Después vamos a ver la parte de los pares craneales, ¿ya? Entonces, los pares craneales nos vamos a dividir. Ya, el que va a ser, a ver, va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6 lo tiene que hacer uno solo, ¿no? ¿Ya? Y el que hace el 1 va a ser el quinto y el séptimo. Y el octavo, el quinto, séptimo y octavo. El 9, 10, 11 y 12 lo hace otro, ya que es el que la parte más sencilla, ¿no? El que va a ser el primero y el segundo es la parte un poquito que hay que hacerlo más minucioso, ¿no? Los últimos pares son más sencillos. Pero bueno, ya ustedes se lo rifan, lo ven cómo hacen. Ya. Lo importante es que todo lo haga, pero para motivo de presentármelo a mí, se lo van a dividir.
Listo. Quedó comprendido, ¿no? Ya, y ahí el tercer video va a ser el video 1. Uno me va a hacer todo lo que es la parte motora, ¿ya? El otro va a ser toda la parte sensitiva, y el otro va a ser la parte de la coordinación, ¿ya? La coordinación que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahí va a ser la marcha también, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante estos días, ¿ya? Entonces, mañana, mañana voy a programar la reunión, miren, a partir de las 8 de la mañana, ¿ya? De 8 hasta al mediodía, ¿no? Que es la parte práctica. Sí, Doctor, disculpe, mañana tenemos teoría a la misma hora. sí, por eso yo, después de la teoría, el Ah, ya. coordinador se comunica conmigo y hacemos la práctica. Ah, ya, doctor, ¿Ya? perfecto. O sea, eso vamos a hacer, en general lo vamos a hacer así, ¿ya? Pero hay días, por ejemplo, que yo hago guardia, ¿no? Entonces, antes era sencillo porque ustedes iban y bueno, y yo trabajaba y estábamos ahí, ¿no? Conmigo hacían prácticamente la guardia y la práctica. Pero ahora es un poco difícil uno, por esto del COVID, meter la computadora, es duro, ¿no? Porque se infecta, bueno, ¿no? Bueno, eso se puede hacer hasta con pero el tiempo, o sea, yo soy emergenciólogo, trabajo en emergencia, ¿ya? Entonces, el problema es que no hay tiempo para poder hacerlo, ¿no? O sea, no tengo tiempo para poder, así como ahorita con paciencia lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, el día de mañana lo vamos a hacer por la tarde también. No sé si ustedes podrán 4 de la tarde. Ah, doctor, mañana jueves por la Ujú. tarde tenemos práctica de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6. Ah, ya. Entonces no pueden hasta el 6. Ya. Y Lo que bueno, pasa es que no quiero perder, porque es un poquito así que explicarlo bonito, pasarle video. Si no tomamos un buen tiempo, no lo vamos a poder acabar todo, ¿no? Ya. Entonces, ¿a qué hora podrían ustedes mañana? Me la comenta práctica, que en la mañana no puede, doctor. En la mañana tengo trabajo Ah, mañana. sería entonces después de nuestra clase de ética que tenemos, que es a partir de las 6 estamos libres, creo. A sí. partir de las 6, ¿no? Como Ya. esta hora, otra vez parecería. ¿Cómo está ahora otra vez? Listo, ya. ¿Cómo está ahora otra vez? Quedamos, Sí, ¿ya? doctor. Yo mañana sí programo. Hoy día me olvidaba de programar temprano para programarle de 8, ¿no? Ya pues corremos, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ya a partir de mañana, ya esto de la parte de la anamnesis y todo, ya es cosa que ustedes lo han visto, solamente le da un repaso y ve lo importante que es en la parte neurológica tener esto, ¿no? Y estamos viendo los principales motivos de consulta, ¿no? Y bueno, algunas preguntas que ustedes tienen que hacer en relación a eso, a esos motivos de consulta. Y eso lo vamos a desarrollar, ¿no? Van a tener su seminario de cefalea, su seminario conmigo, vamos a hacer síndrome meningio, síndrome de hipertensión endocraniana, que son lo que la gente consulta, ¿no? Y lo otro que ustedes van a hacer, pues, es síndrome compulsivo, ¿no? Entonces van a ver que con eso tienen ya un gran porcentaje de cómo acuden los pacientes, ¿no? A las consultas. Bueno, entonces mañana nos encontramos a la misma hora. Está bien, doctor. Más bien avísenle a su compañera porque a partir de mañana hay que no desentonar con esto para que ustedes puedan captar mejor, ¿no? Entonces es importante que no falten a la práctica. Está bien, doctor. Ya, entonces nos vemos mañana. Ok, doctor, hasta mañana, gracias. Ya. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.